vamos a orar por este siervo de Dios. Amén. Van a extender la mano sobre él para que Dios lo use de una manera sobrenatural. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Hoy bendecimos a su siervo, Señor, que viene dispuesto a traernos un alimento espiritual a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Padre, de que tú lo uses, Señor, de una manera sobrenatural. Bendícelo, Señor, y ponga palabras sobre sus labios, pasa carbones encendidos, Señor, sobre sus labios, y úsalo, Padre, como tú le plazca. Te lo pedimos, amado Dios. Señor, necesitamos ese mensaje, esa palabra que tu siervo trae para cada uno de nosotros. Hoy lo bendecimos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias nuevamente por la invitación del pastor Evelio de Ministerios Salem Internacional, a la pastora y pues a toda la congregación, muchas gracias. Quiero asegurarme que esté grabando la prédica. Gracias. Bueno, nuevamente el Señor me ha traído con ese espíritu de enseñanza. Amén, amén. Porque sabemos que vivimos tiempos difíciles. Y lo que la iglesia por años ha olvidado es precisamente eso. Una doctrina de enseñanza. Y pues aquí en la iglesia yo veo que aman mucho la palabra. Amén, amén. Desafortunadamente pues la pandemia trajo un poco de desolación, las sillas vacías, así sea domingo. Y eso pasa también en mi iglesia, donde yo me congrego en Bogotá. Pero vemos que eso también es parte de la siega, ¿sí? La siega que el Señor hace pues a los verdaderos discípulos, ¿sí? Hoy vamos a basar nuestra enseñanza en Mateo 28, 18, 20. Y esta enseñanza la he titulado La doctrina de Jesús. Leamos entonces la palabra. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y quiero repetir esta frase: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y amén. Oremos. Padre Santo, te pido esta noche que pues me des esa unción que viene solamente de ti, para poder predicar una palabra con libertad en el Espíritu Santo, Así sea, Padre. en la santidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esa santidad que nos permite, como dice tu palabra, pasar carbón encendido sobre nuestros labios, sobre nuestra mente, nuestro corazón, para cauterizar
todo eso que no te gusta y todo eso que es inmundo a tus ojos. Hazlo así con este siervo. Hazlo para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Gracias, Señor. Dale palabra a tu pueblo, en especial también a mi corazón. Hemos orado en el poderoso nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice: Amén, 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 amén. Bueno, hermanos, dice, como les decía, lo más difícil de estos días es poder llevar una palabra a la iglesia, una palabra donde realmente veamos la doctrina de Jesús, porque la mayoría de los predicadores hoy en día se han dedicado a falsas doctrinas y no se fijan en el maestro, en el principal maestro que hace más de 2000 años murió en la cruz y nos trajo las buenas nuevas del reino. Amén. ¿Cuál es la doctrina de él? Él viene a enseñar a los apóstoles, a los 12 apóstoles. 11 de ellos hicieron la tarea, o sea, fueron discípulos. Uno se perdió, ustedes lo saben. Y luego adiciona a Pablo, lo adiciona como apóstol de los gentiles. Yo sé que a esta iglesia les gusta prepararse mucho en la enseñanza y esto va a reforzar todo lo que ustedes saben de lo que es la doctrina real de Jesús. Y en esa doctrina quiero que se hagan o que le hagamos esta pregunta a la iglesia. ¿Conocemos el verdadero evangelio de Jesús? ¿Lo conocemos? Esa es una pregunta que nosotros en la evangelización nos hacemos a nosotros mismos para poder transmitirle a los demás. Voy a hablar de 2 puntos en Números Romanos, y esos 2 puntos, para que sea fácil, cuando estudiamos siempre nos hacen esos cuadros sinópticos, ¿no? O sea, resúmenes. Yo les voy a resumir desde ya de qué se trata esta enseñanza. 2 puntos en Números Romanos: la forma utilizada por Jesús y los principios que él usa en su enseñanza. La forma y los principios. 2 puntos nomás, ¿vale? El primero he sacado 11. Del primero dividimos 11 puntos de la forma, y del segundo, de sus principios, de la doctrina de Jesús, 5 puntos. ¿Estamos? Amén, amén. 2 puntos en Números Romanos. El primero se va a dividir en 11 y el segundo en 5. Eso no se les va a olvidar. Tal vez el primer punto no sea tan importante sin dejar de ser importante, porque es la manera como Jesús predicó. Pero los principios no los van a olvidar, porque son 5 y los pueden contar con una mano. ¿Ok? ¿Quieren que empecemos? Amén, amén. Vamos. El método de Jesús usado en sus enseñanzas. Método y enseñanza, ¿no? ¿Qué es una enseñanza? Lo que llamamos la doctrina. Por eso el mensaje se llama la doctrina de Jesús, su manera de enseñar. Veamos el método. Y que primero definamos qué es doctrina, y es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por una persona, por un movimiento, por un grupo, ¿sí? Entonces son ideas, son enseñanzas de una persona o un grupo de personas, porque hay ideologías de grupos, ¿sí? O hay ideologías políticas. Hoy que estamos cerca de las elecciones, esas son ideologías políticas. Miren este pensamiento:
Jesús, como el gran maestro, nos enseña modelos a seguir en su enseñanza que impactan al ser humano en la expansión del Evangelio. O sea, Jesús nos enseña cómo expandir el Evangelio. ¿En qué manera? Primer punto, ese era el primero en Romanos, ¿verdad? El método. Y empezamos con los 11. Primer punto, hablar con autoridad. En Marcos 1:22 dice: y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, no es como los religiosos, que son muy comunes, y esos eran los escribas, eran religiosos. Nosotros cuando asistíamos a la iglesia católica, ¿se nos quedaba algo? No. Cuando salíamos por la puerta, se me olvidó. Mi hijo, ¿estuvo en la iglesia? Sí, mamá. ¿Y de qué habló el pastor, el predicador, el cura? Del amor y que todos debemos amarnos y que debemos ser buenos. Ah, mi hijo, sí, ¿no? ¿Qué versículo? Hoy estamos tratando Mateo 28:18, donde dice que enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Estamos enseñando eso, ¿sí o no? ¿Y cómo lo enseña Dios? Jesús con autoridad. Y a él lo miraban que él decía, wow, lo sorprendía a la gente, con autoridad. Cuando ustedes hablen la palabra, háblenlo con autoridad. Amén, amén. Mateo 5:21-22 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, esa es la autoridad de Dios. Pero yo, que soy Dios, os digo. ¿Qué les digo? Que cualquiera que se enoje contra su hermano significa esposa, hermano significa esposo, hermano significa hijo, ¿sí? Cualquiera que se enoje, este enojo aquí es ira, es rabia. Cualquiera que tenga rabia, dice, será culpable de juicio. Entonces para Dios es importante, para Jesús habla con autoridad y está diciendo algo importantísimo ahí. Segundo, la parábola. Entonces hablaba con autoridad, ahora segundo, la parábola. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado las parábolas del reino? Amén, amén. ¿Sí? ¿Y qué es una parábola? Es cuando se compara la vida diaria con la espiritual. Entre ellos, pues los más conocidos son el sembrador, ¿no? El hijo pródigo, las 10 vírgenes, las samaritanas, o sea, parábolas que muestran una comparación de lo que es el mundo real, una enseñanza del mundo real con el espiritual. La mayor parte de esas parábolas Jesús habla mostrando cómo es el cielo, ¿cierto? ¿Cómo es el cielo? La más impactante para mí fue la del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque él se está describiendo a sí mismo. ¿Quién era ese padre? El Señor, ¿no? Era Dios. Y el hijo éramos todos nosotros. Que nos descarriamos, que le pedimos a Dios desde que empezamos a crecer. Deme todo lo que me corresponde y yo hoy me lo gasto en el mundo, ¿cierto? Eso es lo que hace el Señor con las parábolas. Ese es otro método que no es muy común, que se llama epigrama. A los que les gusta apuntar, ustedes, y yo no me niego a que ustedes me digan, regálenme la copiecita de la prédica. Pero no quiero alentar la pereza tampoco, ¿no? Así que los que quieran escribir, vayan escribiendo, pero también les puedo mandar los apuntes de la prédica.
Entonces dice, ¿el epigrama qué es? Es una composición poética, ¿sí? Breve, que expresa en un solo pensamiento ingenioso o satírico, con gran precisión y agudeza. Una declaración precisa que atrapa la atención. Escuchen en Mateo 9, 12, 13 que dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, si ven que tienen una composición como poética, como que rima. Misericordia no quiero y no sacrificio, misericordia quiero y no sacrificio. Con juegos de palabras bonitos que mandan un mensaje y captan la atención del público. Bueno, otro que en los colegios nos enseñan y se nos olvida: hipérbole. Es una exageración intencional. Y uno de los versículos más claros de esto, de la hipérbole, ¿cuál es? Sácate un ojo, ¿no? Córtate un brazo, córtate una pierna. Dice, por tanto, en Mateo 5:29 está: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no todo el cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo el cuerpo sea echado al infierno. Jesús habla del infierno y está haciéndolo a propósito, porque esa parte es verdad y lo está exagerando en el sentido de, pues oiga, si yo peco, sáquenme un ojo, ¿será que yo soy capaz de hacerlo? No soy capaz, pero es la seriedad con que Jesús trata el pecado, ¿no? Es la seriedad. Para Jesús es muy serio y por eso es que se define como una exageración satírica. Satírica es como eso. Oiga, pero usted sí es sátiro, ¿no? O sea, dice la gente, ¿no? Satírico. ¿Por qué? Porque me está diciendo algo que es demasiado fuerte. No, pero es a propósito, ¿no? Quinto, calidad rítmica. Todos estos versículos son palabra de Jesús. Están en las Biblias que compra uno, que hacen a propósito toda la parte de que Jesús habló en rojo. Ahí las pueden encontrar. Diferentes tipos de Biblia, pero esta Biblia trae todo lo que dijo Jesús en rojo. Dice en Lucas 6:27, dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Hay una calidad rítmica, ¿no? Parece como una canción. ¿Y cuántos de nosotros no usamos las canciones? No usamos muchas canciones del mundo, ¿no? Si les preguntara, se sabían un montón de memoria. ¿Por qué? Porque el ritmo es fácil de memorizar, entonces suena como una canción. ¿Sí? Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Esa es la calidad rítmica. Vamos en el quinto. Sexto, debates. ¿Qué hacía Jesús? Los muchachos conocen qué es el debate. En las escuelas nos enseñan disque a debatir y ahorita vemos a los políticos de disque debatiendo, ¿no? Lo llaman debate, ¿no? Aunque ese no es un debate, ¿no? Eso es ir a insultarse en unos a otros y decirse en unos a otros que son corruptos, ¿no? Esos son los políticos que tenemos. Pero en Mateo 22, 23 al 45, Jesús muestra cómo es un verdadero debate. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, ahí hay un debate de que vienen los fariseos, la primera parte de
de Mateo 22, 23 al 45 es acerca de quién es esposa en el cielo, la mujer que se casa en la tierra con 7 hermanos. Eso para resumírselo, ¿no? Ustedes lo deben conocer, pero lo buscarán en la casa. Pero ¿de quién es esa esposa? Le preguntan a él, ¿no? Esto es un debate. Jesús respeta que le presenten la pregunta y él responde. Al final va a decir él que de ninguno. ¿Y por qué? Basado en la escritura va a decir, porque en el cielo nadie se va a dar en casamiento, ¿cierto? Como los ángeles, van a ser seres individuales. Pero eso nos permite ver esa manera de Jesús de hacer debate. Pregúnteme, yo le respondo. En ese mismo pasaje dice, ¿cuál es el gran mandamiento? Pregunta. Le hacen la pregunta, acuérdense que lo tentaban en debates, lo tentaban. ¿Cuál es? Y entonces él responde, amarás a Dios con todo tu corazón, mente, fuerza. Ese es el primero y el más grande, aclara. Está respondiendo en un debate. Y la tercera parte, otra pregunta del debate, dice, ¿y de quién es hijo Cristo? Ustedes lo leen completo del 23 al 25 y habla del rey David también ahí. Pero entonces está respondiendo Dios mismo con la escritura. Y ustedes miran y con la escritura está respondiendo. Y quiero que vean más adelante en Mateo 22, 33, dice, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Esta es la doctrina de Jesús. Jesucristo hace debate con base centrada en la interpretación de las escrituras. Así debemos hoy día hacerlo nosotros, sus discípulos, y en general su iglesia. ¿Cómo? Con base en las escrituras. Amén, amén, así es. Y eso se logra memorizando para poder predicar, ¿no? Sencillo. A veces nos encontramos la frase más común del colombiano que realmente dice que creen en Dios es, ¿cómo le va? ¿Bien? Gracias a Dios. Eso me abre la puerta para decir, ¿y a qué Dios te refieres? Entonces, no, pues al único. ¿Y cómo se llama ese Dios? Pues no sé si es el mismo en que yo creo. Es un buen debate. Y yo empiezo a hablarle de la Biblia. ¿Cómo se llama tu Dios? Dios no es un nombre. No está en el Antiguo Testamento y cada ratico se lo repetían. Y habló Jehová diciendo. Y dijo Jehová a Samuel, y dijo a Isaías, y habló Jehová a Daniel, y habló, ¿no? Jehová. Entonces son maneras de empezar a predicar con base en la escritura, ¿sí? Pero porque nosotros ya empezamos a conocer de la escritura, ¿ok? Vamos en el 6, debate, vamos por el 7. Uso ocasional de preguntas y respuestas a necesidades humanas o problemas espirituales. Vamos a Mateo 16, 26. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Un método práctico de enseñanza. ¿Por qué? Porque dentro de la misma frase que da el Señor, está dando la respuesta. Hermano, ¿de qué te sirve matarte tanto en el trabajo? ¿Cierto? Donde estás, por hacer dinero. Pero es que tengo que hacer, pero es que mire, pero es que nadie va a trabajar por mí. Yo tengo que generar ingresos. ¿De qué te sirve que te vaya bien si descuidas todo y pierdes tu alma? La respuesta está dentro de la misma
pregunta del Señor. Un método práctico, ¿verdad? ¿De qué te sirve, hermana? Y estoy citando las Escrituras. 8. Responder positivamente. Y para hacer el resumen de ese pasaje que está en Juan 13, 3 al 11, es sencillamente cuando nuestro Señor lava los pies de sus discípulos, ¿cierto? ¿Y qué hace ahí? Perdón. Me salté. Estoy en responder positivamente, ¿verdad? Es Marcos 4, 10, 20. Jesús les explica a sus discípulos la parábola del sembrador. Él primero la dio y después de los discípulos le dicen: Señor, explícanos, porque ¿de qué se trata la palabra del sembrador? Y él empieza a explicarle. Entonces responde positivamente. No es: ay, miren a ver si ustedes entendieron, ¿sí? Miren a ver si entendieron. No, él se sienta con los discípulos, con los que realmente están interesados, como ustedes un día les van a preguntar: hermana, me gustaría saber de esto. Y su merced se tiene que sentar y responderle positivamente la inquietud. Ahora sí viene lo del noveno, cuando lava los pies a los discípulos. ¿Qué es? Eso es una lección objetiva con acciones ejemplares. Entonces Jesús quería mostrar ahí que la humildad, Él siendo Dios, lavando los pies de su creación, de los discípulos. ¿Pero por qué lo hacía? Porque Él vino a demostrar su humildad, su amor por nosotros. 10. Ya vamos a terminar los 11 que dijimos, ¿verdad? Ojalá pudiera preguntarles y que me dijeran por lo menos 5. Ayudar a los oyentes, o sea, a ustedes, a reflexionar. ¿Con qué? Con repeticiones frecuentes. En los colegios los maestros nos repiten hartas veces, ¿verdad? Para que se nos queden las cosas. Y si ustedes lo repiten como una canción en el mundo, se nos memoriza. Pero entonces llevemos eso a la práctica de memorizar para las cosas buenas. Y repitámosle a la gente las cosas buenas que hay en la palabra. Hay un versículo de los que le gustan al pastor Johnny, que es: fórzalos a entrar. Fórzalos a entrar para que mi casa se llene. Fórzalos a entrar para que mi casa se llene. El forzarlos es eso. Tengo que repetirles una y otra vez. Eso lo hacemos cuando llegamos a los pies del Señor con nuestra familia, ¿sí o no? Y son los primeros que: ¡ay, se me volvió pastor! ¿No? El hermano Iván se puso a leer la Biblia y se enloqueció. Ahora ya no tiene más temas sino de Jesús. Lo perdimos. Y la palabra me da respuesta. Dice: sí, Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gloria a Dios por esta enseñanza. Qué bonita, ¿sí o no? Marcos 8:31. ¿Qué hace en estos versículos? Se los voy a citar y estoy tratando de resumir para que me alcance el tiempo. Marcos 8:31, Marcos 9:31, Marcos 10:33 y 34. ¿Qué hace Jesús ahí? Él está anunciando su muerte y lo hace una y otra vez. Y él lo crucifican y todavía todos quedaron perplejos, como que no sabían y como que no habían entendido el mensaje. ¿Sí o no? Todavía, o sea, les enseñó por 3 años a ellos y les repetía: tengo que morir. Dice Marcos 8:31, para leerles el primero: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas de esa época, todos los religiosos de esa época, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ese es el evangelio resumido. Tengo que morir por ustedes.
voy a resucitar, ¿sí o no? Pero sabía que iba a ser despreciado por todos los ancianos y les advirtió. Y ahí les repetía una y otra vez. Entonces, repitiendo mucho, se logran dar cuenta del mensaje de la crucifixión. Debemos esforzarnos en dar una y otra vez el Evangelio. Por último, 11. Punto 11 de los métodos de Jesús. Dice, centrarse en la realización de un proyecto, y esto es importante. ¿Cómo nos centramos en la realización de un proyecto? ¿Qué hizo Jesús? Dice en Lucas 9, 1 al 10. Ahí les hago el resumen. Les dio poder y autoridad. Les dijo, ustedes ya están listos, vayan y prediquen. Y les dio instrucciones específicas. Vayan, prediquen, ustedes tienen autoridad. Les dio la autoridad para hacerlo. Y después de que regresaron les pidió cuentas. Léanselo, lean Lucas 9, 1 al 10 y verán. Con eso terminamos los 11 puntos de el método. Y dijimos que iban a ser 2 puntos importantes en números romanos. El primero el método y el segundo se lo sabe de memoria mi pastor, que son las 5 A. La letra A del abecedario. La primera, las 5 A. ¿De qué? De la doctrina de Jesús. Entonces ya vimos la manera como predicaba, ¿cierto? Ahora vamos a mirar los principios básicos que él toma en cuenta para la evangelización. Nuestro Señor Jesús. Para que después no digan que se predica un evangelio de prosperidad. ¿Él predicó la prosperidad? No. Él predicó vida eterna. Él predicó un milenio con autoridad. Sí. Él predicó que no tenemos necesidades porque el Padre nos cuida. Sí. Pero no predicó prosperidad. Pidan el carro que quieran. Pidan la casa que quieran. Pidan la finca que quieran. ¿La quiere con piscina? ¿La quiere con vaquitas? Él no predicó eso. ¿Por qué? Porque todo viene por añadidura cuando buscamos del reino de Dios y su justicia. Amén. Veamos entonces las 5 A de la doctrina de Jesús, pero sin olvidar el pasaje con que empezamos. ¿Por qué? Porque Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. Y más adelante dice: id y haced discípulos. O sea, enseñen esto que les voy a enseñar. Enséñelo. Y dice, enseñándoles que guarden. Guarden es lo mismo que yo te enseñé. Pásaselo a Amparo, pásaselo a Norma, pásaselo a Isaac. Lo mismo que yo les enseñé. Entonces veamos este pensamiento. Dice, Jesús nos pide hacer discípulos de la misma manera que Él lo hizo. Es Él quien dio la doctrina cómo hacerlo. La verdadera iglesia de Cristo debe volver a sus doctrinas. Queremos volver a las doctrinas de Jesús. Que enseñemos la verdadera palabra de Dios. Amén. Entonces, no vamos a olvidar estos 5. Mira, son 5 A's, no más. 5. Y vamos, son A y A. La primera, arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Jesús empezó su ministerio con esa palabra. Arrepiéntase, el reino de Dios se ha acercado. Bajaba del cielo nuestro Padre encarnado en Jesús. ¿Sí o no? Para que nos entendiéramos que necesitábamos un arrepentimiento de todo lo malo que estábamos haciendo. Él mismo nos dice: si ustedes siendo malos saben dar dádivas a sus hijos, ¿cuánto más? ¿Sí? Yo.
Pero ¿a qué se refiere? ¿Cómo nos califica el Señor? Sí, malos. Uy, cuando uno mira la profundidad de ese versículo y que lo está diciendo Dios, si ustedes siendo malos, es como el papá, ¿cómo así que mi papá cree que yo soy malo? Sí, somos malos. Para Dios somos malos. ¿Por qué? Porque lo hemos desobedecido. Entonces lo primero que Él dice, pero vengo a darles las buenas nuevas. Eso significa evangelio, ¿sí o no? Buenas nuevas de salvación. Pero lo primero que debe haber en nuestro corazón es arrepentimiento. Y nos empieza a citar todos los pecados: adulterio, fornicación, robo, asesinato, todos. Entonces yo tengo que ser testimonio. Yo fui fornicario, sí. Robé, sí. Amé a Dios sobre todas las cosas, no. Lo dejé a un lado hasta mis 50 años. Entonces le fallé, o sea, cumplí por lo menos un mandamiento, ninguno. Pero Él me dice, si te arrepientes, lo primero con que entras, arrepiéntase, ¿sí? Porque hemos sido todo eso, todos. ¿Alguno no ha pecado aquí? ¿Sí? ¿Alguno no ha pecado? Como el rico, no, yo todo lo he guardado. Y le citó 5 nomás. El Señor Jesús le citó 5, ¿no? Y después entonces, bueno, solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y eso lo hacemos, algunos de nosotros lo podemos hacer hoy en día. Se fue triste. Pues si no se fue triste porque Él amaba mucho las cosas materiales. Su Dios era el dinero. Amén, sí, el Dios era el dinero. No se pudo arrepentir de su pecado y se fue. Muchos no nos podemos desprender de las cosas, pero compartámoslas, ¿sí o no? Porque nosotros, ese rico que cita a Jesús, no solamente es ese rico de muchas propiedades, porque ricos somos todos nosotros cuando tenemos más de lo que necesitamos y no sabemos compartir. Hermanos Garibán, tengo una enfermedad. Como no tengo seguro, entonces tengo que gastar una medicina y me sale muy cara esa inyección. Sí, hermano, ¿y cuánto le vale? Como 200,000. Y los tengo acá. Y me sobran. Pero venga, oramos por eso, hermano. ¿Sí o no? Venga, oramos por eso. No somos capaces de compartir lo que tenemos, sabiendo que a ella le falta y es muy importante. Como decía la hermana aquí, los mercados. ¿Cuántos de ustedes sacan a la basura productos vencidos? Porque hacemos mercado y, ay, echemos esto que será bueno para esta tortica, será bueno para esto, y me predico a mí mismo también y a mi casa. Pero no somos capaces de traer la librita de arroz, la librita de pasta, no somos capaces, pero sí se nos vencen las cosas en la casa. Nos debemos arrepentir y de mucho, ¿verdad? El arrepentimiento es la primera doctrina de Jesús. Este es mi pensamiento para este punto. El mundo cada día está más sumergido en el humanismo. El ser humano es lo más importante y se están olvidando de Dios, tratando de explicar el pecado como una enfermedad. ¿Sí? El que es fornicario, si es rico y tiene plata, Tiger Woods, entonces es una enfermedad sexual. Pero si no tiene plata y es un pobre vaciado, no, pues es un fornicario, ¿no? Y así con todo, ¿no? Un hijo de papi y mami, que llaman acá, de dinero, viola a una niña, la asesina, profesional, arquitecto creo, y no para el psicólogo, porque había una voz que le decía que lo hiciera, que estaba bien, no hay problema, pero como él tiene dinero, entonces llevémoslo al médico, especialista. al especialista, ¿no?
Y perdonémoslo porque ayuda a que se perdonen a pecadores. Entonces vemos cómo el hombre quiere buscar remedios en la aprobación de leyes para que eso malo no sea malo, el aborto. Hoy lo vemos, ¿no? 24 semanas y pueden abortar las mujeres. ¿Eso no es asesinato? Sí. Claro que lo es. Claro que es. La ciencia dice que hay vida desde que el óvulo, el esperma fecunda el óvulo, porque Dios manda a él alma y el espíritu. Le da vida a un ser. Y la diferencia no es ninguna entre ese óvulo fecundado y nosotros. Ya tiene los tres componentes: cuerpo, alma y espíritu. Jesús hace cada milagro y nos recuerda el arrepentimiento. O sea, Él viene siendo nosotros malos y: Señor, pero es que estoy ciego, Señor, pero es que estoy manco, Señor, es que estoy paralítico, Señor, es que tengo una mujer, tengo 30 años o no sé cuántos, flujo de sangre, Señor, tengo demonios, bueno, tantos, ¿no? Ciegos, mancos, cojos. Él hace misericordia con todos ellos y les dice: arrepiéntete, eres sano, pero vete y no peques más. A alguno le dijo: no peques más para que no te vaya peor. ¿Sí? Le dijo. Entonces Jesús eso nos dice: vete y no peques más. Hace que los pecados traigan consecuencias. Sí, claro, Dios permite que los pecados traigan consecuencias. Entonces después no puedo decir: porque tengo una enfermedad venérea. Sí, tuve abuso de sexualidad, ¿cierto? No puedo decir que porque tengo este cáncer si odié toda la vida a mi familia, ¿sí? Porque el odio trae todas esas cosas. Y no quiero decir que porque estamos enfermos sea exactamente eso, porque también entendemos que cuando Dios maldijo la tierra vinieron todas esas enfermedades y nosotros morimos de alguna manera, ¿sí? Y hoy los países civilizados, como les decía, tratan de... cada día son más ateos, ¿sabían? Europa cada día es más atea. Y ahora Latinoamérica está cogiendo el mismo rumbo. No les conviene tener un juez que los limite a los placeres que el enemigo pone en sus mentes. ¿O de quién creen ustedes que nace el deseo de tener sexo con un animal? No hay niños, no. Pero bueno, el Señor nos permite entender estas cosas, ¿sí o no? Sexo con niños, pedofilia. Pero esas leyes, para que ustedes entiendan también los jóvenes, las quieren aprobar y aún, no sé si algún país ya aprobó algo de la pedofilia o está en proceso. Imagínense, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. La moralidad se está invirtiendo y nosotros, los que consideramos que somos buenos discípulos en seguir los mandamientos que dice el Señor y enseñarles a que los guarden, nos dicen que estamos mal. Y las mismas leyes cada vez nos van a atacar más. El Señor lo mismo lo hizo en su palabra, ¿no? Los finales de los tiempos va a ser terrible. Veamos en Mateo 7:13. ¿Qué está pasando con la iglesia? Dice: entrad por la puerta estrecha. Ustedes están aquí muy poquitos, ¿cierto? Porque vamos a entrar por esa puerta, ¿o no? Amén, amén. Y muchos no caben por una puerta estrecha, pero nosotros sí, ¿sí o no? Amén, amén. Por eso es que hay tan poca gente en las iglesias. Y eso que también las iglesias cuentan con mucho digamos, falso convertido. Ustedes lo saben, que son solamente oidores y simpatizantes del evangelio.
Entonces dice que entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Muchos. Y nosotros debemos entender esto, porque si nos interesan las almas, el Señor nos pone ese trabajo de buscar a los que van a entrar por la puerta angosta. Entonces, ¿quieren ustedes hacer ese trabajo? Amén, amén. Empiecen por predicar el evangelio de arrepentimiento. Primera de Timoteo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces, esto que les estoy enseñando hoy, mañana no puede ser que les digan a ustedes: no, pero eso que les enseñaron está mal. Y por no leer la palabra, por no confirmar lo que yo les estoy enseñando, se dejan creer de otros. Y cambian su mente y dicen: ah, sí, antes creía, ahorita no. Eso se llama apostasía. Apostatarán. De la fe. Y dice que en los postreros tiempos algunos, espero que no esté ninguno acá de estos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Hermanos, hermanas, los espíritus engañadores los tienen las mismas personas. No esperen que se les aparezca como Hollywood un espíritu ahí todo raro, porque eso nunca va a suceder. Eso lo vende Hollywood, para que usted diga: no, pero si esos espíritus, los demonios todavía no han aparecido, no existen. Sí existen. Esos son los famosos ovnis, porque sí son espíritus engañadores. Entonces entran en la mente de estos gobernantes para decir: el aborto está bien. Y entonces entra a la hermanita en el colegio o en la universidad, donde sea: pero si abortar está bien. ¿No? Espíritus engañadores apostatarán de la fe, es decir, ya no crean en la palabra, ahora crean en el ser humano, y están llenos estamos sufriendo eso, están bajando por montones, ¿sí? Porque el Señor lo permite. Al final de los tiempos esto está pasando, y esto es palabra de Dios. Amén, amén. Dice 2 de Timoteo 4:1-5: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Cualquier cosa que me cuenten lo voy a creer. Y eso está pasando. Se volvió un discurso de predicadores, y el Señor le permite a uno dar juicio, ¿no? Hay predicadores que uno puede decir con nombre propio. Dante Gebel me da una prédica que parece más una motivación, exacto, una enseñanza motivacional. Y fuera de eso, y constátenlos ustedes en el YouTube, con una irreverencia a Dios, una prédica de la visión. Y por allá cita algo textualmente, se los voy a decir, dice, mencionando que ¿será que Dios se equivocó? Dice: ¿será que Dios amaneció con las hormonas alborotadas? Búsquenlo en el internet, Dante Gebel. Y no solamente es una reverencia, muchos creemos al comienzo que, oiga, suena bonito, ¿no? La palabra que dan esos pastores, Cash Luna, Dante Gebel, bueno, predicadores de la prosperidad y demás. El Señor nos juzga con justo juicio, nos permite. Entonces, eso es lo que está pasando ahora, y toda la iglesia debe arrepentirse de esas cosas. Si nosotros estamos haciéndolo aquí, debo yo arrepentirme y decirle a mi congregación: perdónenme, me equivoqué en dar doctrina falsa. No es predicación, no es siembra, pacta, declara, porque el único rey es Dios.
El único Rey es nuestro Señor Jesucristo, y las declaraciones, ¿de dónde vienen? Del Rey. Entonces no declaremos. Lo único que yo puedo declarar es: declaro que yo honro al Señor. Amén. Declaro que yo amo al Señor. Declaro que yo creo en su palabra. Eso me corresponde a mí declararlo, ¿no? Qué bonito. Hermana, le declaro a usted que va. Oiga, ¿yo qué poder tengo para decirle a ella lo que va a pasar? Iglesias de profecía. Todo eso lo estamos viendo. Cosas que la iglesia no tenía por qué estar predicando. Segundo punto, dijimos con la letra A. La primera es. La segunda, aceptación. Escuchen este pensamiento. El verdadero cristiano, nacido de nuevo, expresa su deseo de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. ¿No nació eso en ustedes? Amén. Cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿no nació en decir: tú eres mi Señor y mi Salvador? ¿Cierto? Antes no lo podíamos hacer. Ahorita le decimos: lo amamos, te amo Jesús. ¿Sí? Antes no lo podíamos hacer, pero el verdadero cristiano lo puede decir sin, como dice el dicho del mundo, sin pelos en la lengua, sin tapujos, sin que se le haga un nudo en la garganta. En Marcos 8:31 dice: y comenzó a enseñarles otra vez que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado. Esto es porque la doctrina era: acépteme, acépteme. Después de que me arrepiento, te acepto, Señor, te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador. Jesús le dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ojo, nadie viene al Padre o va al Padre sino por mí. ¿Qué tengo que entonces yo aceptar para ir al Padre? A Jesús. Entonces la doctrina es clarita, ¿sí o no? Es clarita. Me arrepiento y ahora lo acepto. ¿Vamos bien? Romanos 10:8-10. La famosa oración de fe. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que ahí empieza la oración de fe, que dice que si confesaras con tu boca que Jesús, ¿quién es? Es el Señor. Mi Señor. Jesús, eres mi Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si crees en la resurrección de Jesús y crees que Él es el Señor, serás salvo. Lo aceptaste. Amén. No es que las iglesias sea necesario, venga, confiéselo aquí, porque eso tiene que ser de corazón. Es bonito que lo podamos hacer en público, es bonito que yo lo pueda declarar, mas no es necesario. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón tuyo, y si tú llegas a tu casa: Padre, perdóname, yo soy muy tímido, no pude pasar allá al frente. Pero llega a tu casa, inclínate en tu lugar secreto y hazlo. Dile: Señor, yo sí quiero recibirte, yo sí quiero aceptarte. Hay que reconocer que somos pecadores y que creemos en Jesús, y que Él pagó por nuestros pecados, que resucitó, que está en el cielo. Ese amor a Jesús nos va a llevar a una relación diaria, ¿sí? De ahí para adelante, diaria. Entonces, ¿cómo sabemos si es sincero eso? ¿Qué pasa con nuestra actitud al pecado? Cambia, cambia. Ya no voy a pecar más, ya no voy a mentir más, ya no voy a robar más, ya no voy a lo que esté haciendo. ¿Listo? Tercer punto. Vamos en arrepentimiento, aceptación. ¿Cuál se imaginan ustedes que es el tercero? Les voy a dar una pista. Este dedo del centro es el dedo de
¿Qué debe haber más que nada en nuestro corazón? Amor. Tercer punto, amor. Mateo 28:20 dice, les vuelvo a recordar el versículo original, que nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pensamiento. Escuchen este pensamiento que les traigo. Dice, el amor es un mandato. No es, abro comillas, un sentimiento que me nace. Eso sale de las películas también, ¿no? Es que no me nace. O de las conversaciones del mundo. ¿Y por qué no amas a la hermana? Es que no me nace. Pues Dios no nos manda que nos nazca. Dice Mateo. Termino el pensamiento. El amor no es un mandato, no es un sentimiento que me nace, como lo que popularmente el mundo dice. Dios nos amó primero, enseñándonos a amarlo y a amar a otros. Amén, amén. Amén. Por eso esta cita es bien importante. Mateo 22:33-40 dice, Jesús le dijo, amarás. Eso es comando, ¿no? Amarás. Ama. Eso es un comando, no es una sugerencia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. Ese es el primero y más grande. Y el segundo es semejante. Amarás. Entonces te está diciendo, ama. Ama. A tu prójimo como a ti mismo. Nos está diciendo, ama. ¿Y por qué nos enseñó? Jeremías nos dice, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios porque tenemos un Dios que nos ama? Es bonito saber que Dios nos ama incondicionalmente y por más pecadores que seamos, nos amó. Nos amó primero para decirnos, déjate cambiar, déjate modificar, abre tu corazón. Nos invita a abrir el corazón, ¿no? Nos invita a abrir. Si no se lo abrimos, Él no va a entrar, porque Él respeta el libre albedrío y Él respeta nuestra decisión. Juan 3:16 dice que es el centro de la Biblia, lo repetiremos muchas veces en las predicaciones. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ese es el verdadero amor, ¿no? Que nos perdona si nos arrepentimos, si lo aceptamos y si nos empezamos a amar unos a otros. amén. Amén. Entonces, como verdaderos cristianos, esa es la mayor diferencia con el mundo y debemos demostrarla, amor entre nosotros. Y la Biblia está llena de ejemplos de amor de Dios, ¿no? Paciencia, misericordia y todo por el amor al hombre. Y es ese uno de los principales principios de esta doctrina, por eso no quiero que lo olviden. Está en el dedito del corazón y es el amor, ¿ok? Arrepentimiento, aceptación, amor. Vamos con el cuarto punto, aflicción. Ya vamos a terminar. Cuarto punto, aflicción. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No es fácil, pero es honroso tomar la cruz de Dios, de Cristo, y sentir una mínima parte de ese sufrimiento que Él pagó por nosotros. Y Él nos lo dice, toma esa mínima carga, toma tu cruz. Pero la tuya es más liviana que la mía, ¿sí o no? La tuya es más liviana que la mía. Pero tómala, no la dejemos, carguémosla, ¿sí? Porque en el mundo también dice Él, tendréis aflicciones. Pero confíen
Y porque yo he vencido al mundo. Entonces el Señor nos dice, tranquilo, pero tómela y no se preocupe, tómela. Tómela. Miren este pensamiento. Es un honor seguir la doctrina de Jesús y soportar un mínimo de aflicción por la que Él pasó. Él quiere que entendamos esto y que entendamos el verdadero significado de la cruz. Pero que de igual manera nos invita a confiar en Él, a confiar. Porque si Él venció, nosotros también. Amén. En Hechos 20, 29 y 30 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, escuchen esto, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hablaba hace ratico de la apostasía. En la misma iglesia van a haber personas que, no, pero hermano, ya, yo deje de ir allá porque yo ya me salgo, porque esta vaina no es para mí. Más bien vámonos al mundo. Habrán lobos en la misma iglesia, lobos disfrazados de oveja. Eso es parte de la aflicción, pero acuérdate, confía en el Señor. Amén, amén. Gran parte de nuestras aflicciones provienen de los entes espirituales que también hablamos, que son esos demonios, y están organizados, ¿no? Están organizados, tienen jerarquías. Ustedes lo han estudiado de pronto en la escuela bíblica, ¿verdad? Gobernadores, principados, potestades. Y Efesios 6:12 habla de ellos, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es contra el hermano realmente, es contra los demonios que el hermano se dejó que penetraran en su mente, ¿no? Sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No esperen ver un demonio, porque ya existen y no los podemos ver, pero sí los podemos ver reflejados en la maldad del mundo. Amén. Jesús lo explica. Y vamos con el quinto punto. ¿Algunos se acuerdan o no? ¿De los 4 primeros? A ver, vamos. Arrepentimiento. Aceptación de Jesús. Amor. Aflicción. Y cerramos con el que les va a gustar más. Jesús menciona en uno de los versículos que el que soporte, ¿no? Pablo está hablando de la gran carrera, ¿no? El que llegue hasta el final, el que pelee la buena batalla. Pues en la doctrina de Jesús también está eso. Nos va a dar autoridad. Amén, amén. Amén. Autoridad. Vamos a pasar un poco tiempo aquí en esta tierra. Entonces esforcémonos para que el Señor al final de los tiempos Él nos da autoridad en la predicación, porque dice: vayan, háganlo con autoridad, como ahorita lo estoy haciendo yo, porque el Espíritu Santo me lo regaló, ¿verdad? Amén, amén. Y Jesús me lo dio a través del Espíritu Santo. ¿Te lo da a ti? ¿Sí o no? ¿Tú lo puedes predicar a alguien? Amén. ¿Cómo lo vas a hacer? Con autoridad, ¿no? Y lo hacemos, no nos sentimos. Si algunos no creen, nos hacen la guerra y todo, la misma palabra dice que sacuda mis pies y vamos para otro lado. No era para ahí, no era para eso. Vamos para otro lado y seguimos con la misma autoridad. Amén, amén. Con respeto, con mansedumbre, dice la palabra, que lo hagamos, que presentemos defensa del Evangelio a cualquiera que lo pida. ¿Sí? Miren este pensamiento para la doctrina de la autoridad. Dice: a través de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia ha recibido la autoridad de predicar el Evangelio y recibirá la autoridad para gobernar de la mano de Él
en el milenio. Amén. Van a haber 1000 años donde se acabe estos gobiernos falsos, mentirosos, ladrones, porque todo el mundo está así, no solamente Colombia, es en todo el mundo, sino que unos países son más ricos que otros. Aquí hay menos para robar, pero se lo roban todo. Y no se arrepienten, no aceptan al Señor, no aman al pueblo. Nada de eso sufren ellos. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, los hijos no reciben herencia. ¿Y qué se recibe como herencia de un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente? ¿Ustedes se imaginan lo que es la autoridad que Dios nos va a dar? Si Él es el Padre que da, que brinda esa autoridad como herencia. ¿Sí o no? ¿Se imaginan? Yo no me alcanzo a imaginar, pero me deleito en eso. Ya vamos terminando entonces. Este que es bien importante en 1 Corintios 15, 23 al 25 dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿A qué se refiere? Al príncipe de las tinieblas, que le dio todo, pero se lo va a quitar todo ese poder y se lo va a dar a la iglesia, ¿sí? En cabeza de Cristo, que Él es nuestro rey. Él va a ser el rey, es nuestro rey ahora, pero en el milenio va a gobernar con nosotros físicamente, ¿verdad? Amén. Amén. En su segunda venida. Dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quiénes son todos los enemigos? Los que no son hijos de Él. Nosotros somos sus amigos, ¿verdad? Amén. Entonces, dice, Jesús nos dice que vayamos con autoridad a predicar el Evangelio y luego en el milenio a gobernar. ¿Qué debemos hacer tus discípulos? ¿O qué debemos decir? La oración, una de las oraciones más importantes, porque no es la más importante, pero es la oración ejemplo, nos dice, en una partecita dice: vénganos tu reino. ¿Qué debemos decir nosotros, discípulos de Cristo? Vénganos tu reino. Amados, entonces ya para terminar les voy a dejar el último repaso. ¿Quiénes hoy conocieron la forma y los principios de predicar de Jesús? Amén, amén. ¿Todos? No se los grabaron, pero los 5 principales, que son los principios. La manera, de pronto nos acordamos de que predicaba con autoridad, que la hipérbole, la parábola, ¿sí? Que los debates, que las respuestas positivas. Tenemos que hacer esa película, ¿ok? Entonces por eso les digo que si quieren les regalo la predicación, para que lo recuerden, para que además lo practiquen y para que se den cuenta que es solamente de la palabra de Jesús, prédica de la doctrina de Jesús. Y la que sí nos grabamos es arrepentimiento, aceptación, aflicción, amor y autoridad. Amén. Amén. Los que por primera vez hoy entienden que no se trata de venir a escuchar a un predicador de enriquecimiento financiero, de favores, porque eso nos lo da Dios, no se preocupen, porque eso Dios nos lo da a diario. Claro, pedimos por necesidades,
pero lo hacemos en la casa porque aquí venimos a adorar a Dios, a aprender, ¿cierto? Pero a pedir, pues pidamos en la casa que Él conoce, sin embargo quiere que lo digamos. Pero aquí adoremos al Señor y estemos siempre dispuestos a aprender de la palabra de Dios. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra, por este tiempo tan hermoso con estos hermanos amados, que tu palabra, Señor, penetre sus corazones, que cada día crezcan más en este evangelio, en esta doctrina tuya, doctrina que fue dada por tu Hijo amado Jesús para la salvación del mundo. Sigue sembrando, Padre Santo, ese amor grande por la palabra de esta iglesia, Señor. Sigue educándolos, Padre Santo, correctamente en la sana doctrina que hoy día sufre tanto el mundo entero. Pero tú te has reservado este remanente, Señor, para tu gloria. Y yo te doy gracias, Señor, por todos estos hermanos aquí presentes, por la vida de todos nosotros, por la vida de mi esposa, por la vida de mis amigos, por la vida del pastor Evelio. Bendícelo, Señor. Haz toda tu comisión con él, Señor. Síguelo levantando, Padre Santo, a su esposa también. Y sigue llenando corazones en todas las familias de esta iglesia. Dale fuerza para predicar a cada uno de ellos, Señor, como tus discípulos que son. Te damos la gloria, la honra y toda la alabanza, Padre Santo. Amén.